Pues suyo, hermano Carlos, solamente pedirle que su exponencia, su exposición, pueda tener una duración máxima de 45 minutos y luego 10 minutos para desarrollar preguntas y aclarar dudas. Un abrazo, adelante. Muchas gracias, querido hermano. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Antes de poder empezar. Fuerte y claro, muy bien. Bueno, gracias por la invitación a los hermanos que están organizando este evento. Sin duda, muy importante para nuestro beneficio espiritual. Vamos a iniciar con una oración para que el Señor pueda dirigirnos y sea Él quien pueda hablar también en esta oportunidad. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por este momento que nos permites continuar haciendo uso de tu palabra. Te suplicamos, Padre Celestial, que tu presencia pueda estar en nuestras mentes, nuestros corazones y, Padre, que al escuchar tu palabra, esta pueda, Señor, resultar con gozo y para alegría de nuestro ser. Por favor, suplicamos tu presencia y que tu Santo Espíritu, pues, nos conduzca a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. En estos momentos, queridos hermanos, vamos a tocar o a realizar un pequeño estudio de lo que tiene que ver el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 al 2. Y para ser más exactos, la primera mitad del versículo 2. Y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí termina la primera parte del versículo número 2. Y continúa la segunda parte, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como podemos notar, queridos hermanos y amigos, tenemos aquí la introducción del libro de Hebreos. Este libro, de manera general, trata de ligar todo el conocimiento que Dios le había dado al pueblo de Israel de antaño, básicamente en lo que se refiere a la Torá y los profetas, con la persona de Cristo. Trata de ligar estas cosas. Y a Cristo, su misión como sacrificio por los pecados. Esto sin duda, como nosotros bien lo sabemos, aquí en la tierra. Y también como sacerdote en el santuario celestial. Es por eso que empezando la introducción al libro de Hebreos, ya se menciona la persona de Cristo. Es interesante notar en los comentarios de los pastores Jones y Wagoner mencionar, por ejemplo, que el libro de Romanos se liga a lo que es la ley moral de Dios y la justificación por la fe, y el libro de Hebreos se refiere también a la justificación por la fe, pero ligado a lo que conocemos como ley ceremonial. Así que lo que menciona el libro de Hebreos está tocante a este aspecto del asunto de la ley ceremonial. Así que ese es un punto que nosotros debiéramos tener presentes para poder entender el mensaje de esta noche. Y partiendo, mis queridos hermanos, acerca de lo que menciona el versículo que hemos leído. Y vamos a ir paso a paso desenrollando esta porción de la palabra de Dios. Y trata en primer punto del hablar de Dios el Padre. Siempre ha sido el deseo de Dios comunicarse con sus criaturas. Y nos preguntamos ahora, ¿qué intención tiene Dios al desear comunicarse con el hombre? ¿Cuál es esa intención? La intención salta a la luz, mis queridos hermanos, cuando nosotros revisamos el contexto general de las Escrituras. Constantemente notamos que Dios desea darse a conocer al hombre, ¿sí? A través de un relacionamiento directo con el hombre, una comunicación directa
cara a cara inclusive. Y esto nosotros lo sacamos del testimonio primero, antes del pecado. El deseado de todas las gentes en el capítulo 1 dice que al principio Dios se revelaba en todas las obras de su creación. Eso menciona el deseado de todas las gentes. Ahora, el salmista David en el Salmo 19, en el versículo 1, menciona: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Dios dándose a mostrar también en la creación, en la naturaleza. Y hemos sabido, como adventistas del séptimo día, claramente de que tenemos en la naturaleza un libro que nos habla de Dios. Lastimosamente, ya este libro, la naturaleza, en una situación imperfecta, pero de todas formas todavía vemos destellos de la gloria de Dios. Nos muestra a Dios como creador y el poder creador de Dios y de la palabra de Dios. En Patriarcas y Profetas, la página 331, el párrafo 1, dice: cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Esto es interesante. Recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos de la ley que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Y ahora quiero hacer hincapié en esto porque hay partes o cosas que nosotros estamos mencionando ahora que es importante tenerlas presentes para que al finalizar este mensaje, pues podamos hacer sinapsis. Sí, nuestras mentes y nuestras neuronas pueden hacer sinapsis de todas esas cosas que se están mencionando, porque son puntos importantes que no podemos pasar por alto con una simple lectura. Así que vemos aquí también a Adán y Eva en un inicio, en su estado de perfección. La ley de Dios, los preceptos de Dios estaban escritos en su mente, en sus corazones. Eso lo dice la sierva del Señor, Patriarcas y Profetas, la página 331, el párrafo 1. Hay un asunto que debiéramos notar aquí con respecto al conocer a Dios. Hemos estado mencionando que el Señor desea comunicarse con su creación, con todos nosotros, desde un inicio, y también ahora estamos entendiendo de que la razón para que el Señor pueda comunicarse con nosotros, o el deseo que el Señor tiene para comunicarse con nosotros, es que Él se quiere dar a conocer. Y aquí menciona en la cita que acabamos de leer de Patriarcas y Profetas, que Adán y Eva recibieron el conocimiento de la ley de Dios y la ley de Dios estaba escrita en sus corazones. ¿En qué sentido estamos usando esta cita? Recordemos que la ley de Dios resulta siendo el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, la forma de pensar de Dios, la forma de actuar de Dios. Dios, jamás vamos a ver a Dios, digámoslo de esa manera, actuando fuera de su ley, porque es su manera de ser, es su carácter. Así que debiéramos notar esto. Y ahora, con respecto al asunto de conocer a Dios, permítanme leerles una cita de la Educación, la página 15. Dice: a través de los siglos eternos, el hombre hubiera seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo nuevos manantiales de felicidad y obteniendo conceptos cada vez más claros de la sabiduría, el poder y el amor de Dios. Noten este asunto, queridos hermanos. A veces cuando hemos hablado sobre perfección, entendemos que lo es todo, que no le falta nada ni le sobra nada, es perfecto. Esta cita está hablando de nuestros primeros padres en su estado de perfección. Pero en su mismo estado de perfección, en el que no le falta nada ni le sobra nada, queridos hermanos, había un asunto en el cual ellos necesitaban seguir creciendo.
Y eso está en relación con lo que estamos mencionando. Conocer cada vez más profundo y de manera más íntima a Dios. Esto es interesante. Nuestros primeros padres en estado de perfección. Sigue diciendo la cita, habría cumplido cada vez más cabalmente el objeto de su creación. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Habría reflejado cada vez más plenamente la gloria del Creador. Y ahora nosotros podemos estar pensando muchas cosas. Yo sé que a nuestra mente está viniendo muchas cosas con respecto a lo que es el estado de perfección cuando nuestros primeros padres fueron creados y al estado de perfección que el Señor quería que nuestros padres lleguen. Y todos nosotros, sin duda. Es interesante, relacionado al conocer a Dios y este conocer a Dios con un asunto de intimidad con Dios. Vamos a ver otro punto más. Este conocer a Dios, queridos hermanos, no tiene que ver con un asunto meramente mental, si es que alguno lo está pensando así, sino con algo verdaderamente íntimo en el sentido de ser uno, como el ejemplo bíblico del matrimonio, de llegar a ser una misma carne o una sola carne, como dice Génesis capítulo 2, el versículo 24. Recordemos que esto lo menciona Dios cuando nuestros primeros padres vivían en su estado de perfección sin pecado. Esto es interesante, pues la divinidad cohabita en esta forma. Dios Padre, Dios, y el Hijo Jesucristo, engendrado del Padre, queridos hermanos, viven de la misma manera. Y eso quería el Señor reflejar en su creación. Y en este sentido, es que nuestros primeros padres, en su estado de perfección, aquí en este punto, necesitaban seguir creciendo en el conocimiento y en la intimidad con el Señor, porque estamos entendiendo de que conocimiento de Dios tiene que ver con la intimidad que uno tiene con el Señor, no solamente un asunto meramente mental, ¿sí? Sino con un asunto de llegar a ser uno. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y llegarán a ser una misma carne, una sola carne. Eso es intimidad con el Señor, llegar a ser uno con el Señor. Eso, mis queridos hermanos, es el sueño que Dios tiene para con cada uno de nosotros ahora también. Y alabado sea el Señor, porque lo digo esto en la situación y condición que cada uno de nosotros nos encontramos de pecado. Pero el Evangelio es maravilloso y hay solución para nuestro problema. Y justamente nuestro problema de pecado. Y justamente para eso el Señor se ha manifestado y se está dando a conocer y se sigue dando a conocer. No es casualidad, mis queridos hermanos, que el autor de Hebreos, en esta misma introducción que hemos leído de los versículos del capítulo 1, versículo 1 y 2, en los siguientes versículos a los que estamos tocando ahora, o sea, los versículos 3, 4, se mencione sobre la relación que tiene Dios el Padre con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y dicen los versículos 3 y 4, o la segunda parte inclusive del versículo 2, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, esa es la primera parte. Y la segunda parte menciona del versículo 2 a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién constituyó heredero de todo a Cristo? Pues fue Dios. El Señor le dio eso a su Hijo Jesucristo. Y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3.
el cual siendo el resplandor de su gloria, noten esto, que está ayudando y apoyando lo que nosotros ya acabamos de decir, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿En qué intimidad cohabita la divinidad, mis hermanos? ¿A qué grado de intimidad y de conocimiento de Dios quiere el Señor que nosotros alcancemos? Es interesante. Se lo dejo allí para que puedan seguirlo meditando. Dicho sea de paso, mis hermanos, y voy a abrir un paréntesis ahora. Aquí es el momento en que voy a mencionar lo siguiente. Y espero que esto que voy a mencionar sirva para vuestro estudio personal. Es interesante la comparación que se hace para diferenciar a Cristo, el Hijo engendrado de Dios, Dios el Padre, de los ángeles creados por Dios. Y nos podemos preguntar por qué en Hebreos se habla de este tema en la introducción del libro, para luego explicarnos la relación que existe entre la ley y los profetas con Cristo. Esta y otras preguntas nacerán en vuestra mente, mis hermanos, cuando profundicemos cada vez más en el estudio de este libro de Hebreos y en un panorama general de este libro. ¿Por qué es que existe estas declaraciones? Para que, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos notar la diferencia que existe entre el Hijo de Dios, engendrado por Dios, de la misma sustancia de Dios, comparándolo con los ángeles creados. Y se la voy mencionando, mis queridos hermanos, porque aquí se está también tratando el problema de la gran controversia desde sus inicios. Recordemos que un ser creado por Dios, no engendrado, creado por Dios, que es diferente ser engendrado a creado, se levantó en contra de lo que Dios el Padre había dispuesto con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y por los celos y envidia de nuestro Señor Jesucristo, es que ocurrió todo lo que nosotros vivimos hasta nuestra actualidad. Así que voy a cerrar paréntesis con esto y lo dejo, mis queridos hermanos, para vuestro estudio. Tristemente, con la entrada del pecado a nuestro mundo, esa relación directa entre el Creador y sus criaturas se vio truncada. Por esa razón, de manera pronta, se echó a andar el plan de salvación que la divinidad tenía en reserva. Con el pasar del tiempo, el conocimiento de Dios que tuvo el hombre, Adán y Eva, en un inicio, en su estado de perfección, se fue perdiendo. El pecado nos separó de Dios de manera literal. Yo estoy seguro que nos hemos imaginado muchas formas en cómo el pecado nos ha separado de Dios. Pero esto es una separación, mis queridos hermanos, literal. Nos separó el pecado de Dios el Padre. Esa relación de intimidad, de llegar a ser uno con Dios, se rompió. Allí, en el Génesis 3, declara cómo ocurrió estas cosas. Algo que notar aquí en el texto de Hebreos 1, 1 y 2, se menciona a los profetas porque es la primera descripción
que usa el autor de Hebreos con respecto al hablar de Dios para con el ser humano. Sí que se menciona a los profetas, pero es curioso, y eso lo quería mencionar, que no menciona a los patriarcas, sino que los patriarcas vivieron antes que los profetas. Y esto es curioso tomarlo o notarlo para comentarlo inclusive. La sierva del Señor menciona en Historia de la Redención, la página 62, párrafo 2, dice que puesto que Adán cayó en su estado de perfecta felicidad al de miseria y pecado, corría el peligro de que se desalentara y se preguntase, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esto lo dice Malaquías 3:14. Puesto que de una pesada maldición descansa sobre la raza humana y la muerte es la suerte de todos nosotros. Pero las instrucciones que Dios dio a Adán, dice la sierva del Señor, y que fueron repetidas por Set, un patriarca, y ejemplificadas por Enoc, otro patriarca, eliminaron las tinieblas y la oscuridad y dieron al hombre la esperanza de que, así como por medio de Adán vino la muerte, por medio de Jesús, el Redentor prometido, vendría la vida y la inmortalidad. Noten cómo desde Adán viene este conocimiento acerca del plan de salvación o del plan de redención de Dios. De Adán a Set, de Set a Enoc y a todos los santos hombres que vivieron en ese tiempo. Porque no fueron solamente Set, no fueron solamente Enoc y el resto de Noé, no fueron solamente ellos. La sierva del Señor menciona que hubo muchos otros porque existía un linaje que venía de Set, era conocido en ese tiempo como los hijos de Dios, que vivían en las montañas, dicho sea de paso. Y permítanme mencionarlos, alejándose de las urbes, de las ciudades que ya habían sido creadas por los descendientes de Caín. Alejándose de toda esa contaminación, fueron a vivir a las montañas y de las montañas bajaban y predicaban en estos pueblos, en estas ciudades. Predicaban y traían esta esperanza, mis hermanos, que no es nada más y nada menos que el evangelio que nosotros ahora también conocemos. Pero ese conocimiento iba entonces, estamos mencionando, iba de patriarca en patriarca. Adán se interesó mucho Adán en que esto se transmitiera de manera oral, así. Otra cita, Patriarcas y Profetas, la página 71, párrafo 4, dice lo siguiente. En medio de la corrupción reinante, Matusalén, el patriarca, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. Patriarcas y Profetas, página 71, párrafo 4. ¿Qué cosa? Trabajaron los patriarcas para conservar el conocimiento del verdadero Dios. Qué interesante. Miren, esto quería mencionarlo porque Hebreos, la primera parte de Hebreos, los versículos que estamos tocando, menciona a los profetas, pero no menciona a los patriarcas. Hay algo que entender ahí en la razón por la cual no hace eso, y lo vamos a llegar a entender. Entonces, ¿por qué es que esto sucede así? ¿Por qué solo se mencionan los profetas? No se mencionan los patriarcas en el libro de Hebreos. Para responder esta pregunta vamos a tener en cuenta lo siguiente y vamos a leer otra cita del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, la página 62, párrafo 3. Los antediluvianos no tenían libros ni análisis escritos. Y ahora vamos entendiendo. No tenían libros ni anales escritos. Pero su gran vigor mental y físico
disponían de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba, para transmitirlo después con toda precisión a sus descendientes. Durante varios siglos hubo 7 generaciones que vivieron contemporáneamente y tuvieron la oportunidad de consultarse para aprovechar cada uno de los conocimientos y la experiencia de los demás. Esto es tremendo. Eso sucede o sucedió en el tiempo de los patriarcas, estos grandes y prominentes hombres de Dios. No había necesidad de libros. Y allí ya se nos está encendiendo la luz en nuestra mente del por qué no se mencionan a los patriarcas y directamente el autor de Hebreos pasa a los profetas. Pero vamos a seguir deshilando esto. Como podemos notar, mis queridos hermanos, a pesar del pecado y de la degradación en curso, en el tiempo de los patriarcas la gente gozaba aún de grandes facultades físicas y mentales. De manera oral, transmitían este evangelio y así lo conservaban de generación en generación. Ahora, después del diluvio, aquí es importante remarcar este punto de quiebre. Para la Iglesia Adventista, 1888 es un punto de quiebre. Para la historia del mundo y la que estamos nosotros tocando, el diluvio fue también un punto de quiebre. Después del diluvio y del periodo conocido como el periodo de los jueces, empieza el periodo de los profetas. Por causa del debilitamiento de las facultades físicas y mentales, Dios inspiró a hombres para que por escrito transmitieran el conocimiento de Dios a las futuras generaciones. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús nos habla de este periodo. ¿Sí? Entonces, con esto ya estamos respondiendo a la razón por la cual el autor de Hebreos en su introducción no menciona a los patriarcas, tampoco a los jueces. Menciona directamente a los profetas. Lucas capítulo 16, versículos 16 y 17. El Señor dijo lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la ley y la tierra, perdón, que se frustre una tilde de la ley. Haciendo una declaración nuestro Señor Jesucristo acerca de la ley y los profetas. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar ni para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Nuevamente, una declaración de la ley y los profetas. En la declaración de Lucas 16 con Mateo 5, hace referencia a la invariabilidad de la ley y la eternidad de la ley de Dios. Mateo 22, 37 al 40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Constantemente Cristo hablaba de la ley y de los profetas. Lucas 24, 44 menciona lo siguiente: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahora noten lo que dice en el versículo 45.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y este versículo es muchísimo más claro. Y nos podemos preguntar ahora, ¿cómo dice aquí que se llama la ley y los profetas y los salmos? Pues el Señor Jesucristo le llama a esto, la palabra de Dios le llama a esto, las escrituras. Las declaraciones de Cristo se refieren a la palabra de Dios, a la Biblia que tenían hasta ese momento. Está referente a lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Así que la porción de la ley, los profetas, los salmos, estaba haciendo referencia a la Biblia, a la parte escrita de ese conocimiento de Dios, los profetas. Y Jesús añade, para tener una idea completa de esto, en Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. Es interesantísimo esto. Ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a ver ahora esta cita tomada de Patriarcas y Profetas, la página 337, el párrafo 2. Y miren lo que dice. Recordando lo que dice Hebreos 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas, y que después habló por el Hijo en los postreros tiempos. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas 337, párrafo 2. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. ¿Quién? Fue Cristo. ¿Quién de parte de la persona de la divinidad? Fue Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no Dios el Padre? Recordemos, mis queridos hermanos, que la relación entre la criatura y el creador, de manera especial con la persona del Padre, esa relación se rompió de manera literal. Literal. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a subsanar. Por eso todo lo que logramos nosotros ahora es por Cristo. Por eso es que podemos ser salvos por Cristo. Por eso podemos recibir el Espíritu Santo por Cristo. Por eso podemos entender las Escrituras por Cristo. Tenemos las Escrituras por Cristo. Cristo se las dio a los profetas y los profetas hablaron a los padres. Podríamos ahora parafrasear Hebreos 1, versículo 1, de esa manera. Cristo, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, a los profetas, a nuestros padres por los profetas. Pero ahora viene la segunda parte, el segundo versículo, y nuevamente dice, ahora nos ha hablado a través de Cristo. Aquí quiero que, mis queridos hermanos, que nos podamos centrar. Y necesitamos nosotros meditar mucho, mucho en lo que ahora nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Cristo, hablando a nuestros padres por medio de los profetas, ahora el Padre hablándonos a través del Hijo en los postreros tiempos. Es interesante. Cosa que nosotros debiéramos meditar. Y vamos a avanzar, mis queridos hermanos, en este mensaje. Vamos a notar la diferencia, ya que hemos mencionado esto. Vamos a notar ahora la diferencia entre el hablar de Dios a través de un profeta y el hablar de Dios a través de Cristo. Y esto realmente, mis queridos hermanos, resulta siendo el centro del mensaje. Y del análisis de Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta la primera mitad del versículo 2. Y para realizar esta comparación o esta diferencia, vamos a usar el texto de Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21, y voy a invitar por favor a abrir sus Biblias
en lo que dice Éxodo, capítulo 20, versículos 18 al 21. Y espero en el nombre del Señor poder mostrar con claridad esta diferencia, porque hay diferencia, mis queridos hermanos. Es importantísimo que nosotros entendamos esto ahora, porque las profecías van a terminarse. Las profecías van a terminarse. Y va a haber un momento en que va a haber silencio de parte del Señor. Y solamente los que hayan recibido a Cristo en sus vidas podrán, mis queridos hermanos, estar en paz con el Señor. Vamos a ver la comparación de Éxodo capítulo 20, 18 al 21. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Qué tremendo. Aquí encontramos, mis queridos hermanos, esta descripción muy conocida por nosotros, en la cual vemos a Dios manifestándose, tratando de llamar la atención de su pueblo con el Sinaí humeando, temblando la tierra, los sonidos de trompetas, los truenos, los relámpagos. Todo un espectáculo el Señor estaba ocasionando en ese momento en el Sinaí para llamar y atraer la atención de su pueblo hacia él. Y en esta situación, mis queridos hermanos, encontramos nosotros una respuesta de parte del pueblo. Y aquí es donde, mis queridos hermanos, se puede decir, se inicia por la misericordia de Dios. Y préstenme mucha atención con lo que voy a decir. Se inicia por la misericordia de Dios el periodo de los profetas. Antes existían patriarcas. Ahora entran a tallar los profetas. ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Quién había descendido sobre el Sinaí? Dice la palabra de Dios que era Dios. Ahora, hay una cita del Espíritu de Profecía que puede ayudarnos como respaldo de lo que hemos mencionado anteriormente. Y eso le dije que estábamos poniendo sobre la mesa porque es necesario meditar en ello, de que sea Cristo hablando al pueblo a través de los profetas y que en estos últimos tiempos el Padre está hablando también a través del Hijo. Dice Patriarcas y Profetas, página 337, párrafo 1. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que también fue él quien dio la ley a Israel. ¿Quién dio la ley a Israel? ¿Quién pronunció el carácter de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos? ¿Quién los pronunció? ¿Quién los entregó? Sigue diciendo la cita.
en medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo. Se repite la misma idea. Yo no lo estoy inventando. Y es fácil poderla entender. El que lea entienda. Fue Cristo. Cosa que estamos poniendo sobre la mesa para poder meditar. Y es muy, muy interesante. Pero ahora estamos tratando de entender la razón de la existencia de los profetas. Estamos viendo nosotros la figura en el Sinaí, el cuadro en el Sinaí, el evento en el Sinaí, de Éxodo 20, 18 y 21, con Cristo hablando directamente al pueblo, a los padres, tomando en cuenta Hebreos capítulo 1, versículo 1. No estaba usando a profetas. Cristo mismo estaba hablando directamente a los padres. En la reacción del pueblo de Dios aquí en el Sinaí es que encontramos el origen de los profetas. ¿Y cuál es esa reacción del pueblo de Dios? Que no nos hable más Dios directamente. Tenemos miedo a que Dios hable contigo y tú nos hables a nosotros. ¿Qué estaba haciendo el Israel? Estaba perdiendo la más grande y valiosa oportunidad que cualquier ser humano en esta vida, después del pecado, necesitaba para ser salvo. El Israel de ese momento despreció esa oportunidad. Algo que nos va a ayudar a reforzar la idea que se está presentando en este momento es lo siguiente, con respecto a lo que ocurría en esta escena del Sinaí. Era el día 50 desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Era el día número 50 después de la celebración de esa primera santa convocación del Señor, ahora con nombre, porque antes de esta primera convocación con nombre de Pascua, hay indicio en textos anteriores, en el Génesis, de estas santas convocaciones, pero sin nombre. Ahora se ven aquí con nombre, a partir del hecho cuando el Señor manda sacrificar un cordero y esa sangre pues sea pintada en el marco de la puerta, en el dintel de la puerta, y puedan preparar panes ácimos y puedan comer hierbas amargas y con todas sus cosas listas. Esa fue esa santa convocación, primera vez y por primera vez en la palabra de Dios, la evidencia de esa santa convocación con nombre de Pascua. Después de 50 días, vemos nosotros este evento que se celebra después de 50 días de Pascua. Pentecostés, 50. ¿Qué representa el Pentecostés? Miren, Cristo promulgando su ley en un Pentecostés. Esta es la escena, el trasfondo de lo que estamos, de la historia que siempre nos han contado desde niños acerca del Éxodo 20, 18 al 21. Esto es lo que está detrás. En un Pentecostés, Cristo dando su ley en un Pentecostés. ¿Qué era lo que debe ocurrir en un Pentecostés? Ustedes lo saben. Derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que significa Pentecostés. Ese día, con la presencia de Cristo,
la presencia también del Padre. Y Cristo entregando la ley al pueblo, entregando de manera audible al pueblo su ley, el pueblo debió recibir no solamente el escuchar la voz de Dios o la comunicación de Cristo, eh, y conocer su ley. Debió recibir con todo ello, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo, porque era un día de Pentecostés. Y estaba todo predispuesto para eso. Estaba Cristo, estaba la ley de Dios, y sin duda, en un día de Pentecostés, ¿qué significa derramamiento del Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo, lo dice la sierva del Señor. Estaban todos los elementos juntos, mis hermanos, para que pueda hacerse lo que nosotros conocemos como nuevo pacto. Sí, como nuevo pacto. Estaban todos los elementos predispuestos para que se dé a cabo lo que nosotros conocemos como el nuevo pacto. Pero ¿qué ocurrió? Justamente el pueblo de Israel, en vez de recibir la ley de Dios como creyentes arrepentidos, la recibieron, mis queridos hermanos, la recibieron como culpables, como gente que era señalada por la ley. Y eso es interesante notar. La palabra de Dios menciona que el amor echa fuera el temor. ¿Dice eso la palabra de Dios, sí o no? El pueblo de Israel estaba lleno de temor por su vida en ese momento. Cristo no se estaba presentando y no estaba dando su ley para destruir al pueblo. Tenía otra intención. Y hay una cita que se la voy a comentar ahora. Ok, ya me están avisando que tengo 5 minutos. Y estamos todavía en el nudo del mensaje. Bueno, estamos mencionando entonces de que en vez de recibir la ley como creyentes y arrepentidos de sus pecados, ellos la recibieron como gente culpable, como pecadora. Y estamos mencionando lo que la palabra de Dios dice con respecto a que el amor echa fuera el temor. Y que en el asunto del amor está la correcta observancia de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Que en el amor está la observancia de la ley de Dios. ¿Qué estaba pasando entonces en el Sinaí? Ellos no manifestaban amor, dicho sea de paso, Dios es amor. No aceptaron a Cristo como su intercesor o intermediario entre el Padre, relación que se había roto de manera literal, y ellos. Rechazaron a Cristo. ¿De qué manera? Cuando le piden, no solamente con demostrar miedo, porque ese es el resultado. Rechazaron a Cristo al pedir que Cristo no les hable directamente, sino que sea a través de un profeta, otro intermediario, para que así como Dios o como Cristo intercede, hace de intermediario entre el Padre y nosotros, este otro profeta, esta otra persona, este profeta, un ser humano, pueda ser intermediario entre Cristo y nosotros. Ustedes conocen lo que es burocracia.
cuando llegamos a una oficina del Estado y pedimos que nos resuelvan algunos asuntos de documentaciones, ellos nos dicen, sí, sí podemos solucionarle, pero primero tiene que ir a esta mesa. Y vamos a la otra mesa y dice, sí, aquí lo podemos solucionar, pero primero tiene que ir para allá. Cristo pudo haberle hablado directamente al pueblo, lo hizo, pero el pueblo rechazó a Cristo en esa oportunidad. Y fue necesario entonces la intervención de un profeta. Podemos notar la importancia, mis queridos hermanos, ahora, y la diferencia inclusive, primero la diferencia entre que sea Cristo que hable directamente al pueblo o nos hable a nosotros directamente, y la diferencia en que Cristo hable a través de un profeta para con nosotros. El Señor nos da la oportunidad de tener un relacionamiento directo con nuestro intermediario, con Cristo. Y para ir cerrando, mis queridos hermanos, sí, me voy a reservar algunas otras cosas que tenía preparado para esta noche. Lamento no haber tenido cuidado quizás con el tiempo. Pero lo que estamos nosotros tratando de mencionar es y resaltar la importancia que en los postreros días Cristo nos hable. ¿Qué significa que Cristo llegue a hablarnos, mis queridos hermanos? Tiene que ver con recibir el Espíritu Santo. Tiene que ver con recibir el sello de Dios. Tiene que ver con estar listos y preparados para el cierre de la gracia. Esto tiene que ver con estar listos y preparados para participar del fuerte pregón. Esto, mis queridos hermanos, tiene que ver con todo lo que implica justificación por la fe. Hay un versículo que quisiera compartir con ustedes de Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, los versículos 10 en adelante, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allí, otro poco allá, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Estoy leyendo un poco rápido por asunto de tiempo. La sierva del Señor menciona que esta es la correcta forma de poder estudiar la palabra de Dios para tener una correcta interpretación. Pero es interesante que esta forma de poder llegar a tener una correcta, un correcto estudio para tener también una correcta interpretación de las escrituras termine de una manera negativa. Dice, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esto, mis queridos hermanos, es una forma negativa. ¿Cómo está terminando esto? ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos como simples estudiantes de la palabra de Dios, que resulta siendo también dada por Cristo a los profetas para que llegue también a través de nosotros, si nosotros nos quedamos a ese nivel de un relacionamiento con Cristo a través del profeta, mis hermanos, nosotros vamos a terminar así. ¿Qué cosa? Quebrantados, vamos a caer de espaldas, quebrantados, enlazados y presos. Vamos a terminar así. Eso es lo que resalta. Esta es la importancia de llegar a intimar de tal manera con el Señor de que podamos nosotros recibir directamente de Cristo el conocimiento del Padre. Recordemos lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solamente en un sentido de que esté entre nosotros, sino que el Señor quiere estar en nosotros de manera literal.
y hablando también de manera espiritual. Cristo en mi vida. Eso es lo que a mi vida no solamente va a traer madurez espiritual, sino que solamente esto es lo que podrá acarrear salvación para mi vida. De lo contrario, por más conocimiento que yo haya adquirido a través de un estudio, como un estudio de la escuela o de la universidad, como cuando cogemos un libro y estudiamos un poquito aquí y un poquito allá, si continuamos en nuestra relación espiritual con el Señor, nuestra relación con el Señor resulta siendo así a través de un profeta, no estoy desprestigiando las Sagradas Escrituras por si acaso, no me malinterpreten, pero lo que estamos mencionando aquí es, mis queridos hermanos, de que el Señor quiere morar en nuestro corazón, en nuestra mente y corazón. Jeremías 31. El Señor quiere escribir su ley en nuestra mente y corazón. Y nadie más entonces dice, enseñará a otro, porque todos me conocerán, dice el Señor. Esta ley, mis queridos hermanos, la ley de Dios, aquí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si sigue escrita en este libro y no resulta siendo escrita en mi mente y corazón, yo voy a caer de espaldas, voy a ser enlazado, preso y muerto. Esa es la diferencia que existe entre recibir, mis queridos hermanos, la palabra de Dios o el conocimiento de Dios a través del profeta, con el asunto de recibir el conocimiento de Dios a través de Cristo. Espero que en esta última parte he resumido muchísimo. Espero que haya podido llenar algunas interrogantes y expectativas, y si no, aprovechemos por favor para poder responder algunas cosas y así quizás desarrollar un poquito más el mensaje que se ha expuesto o se acaba de exponer en este momento. Hermano Carlos, muy amable por prestar su tiempo para poder compartir con nosotros. Hay únicamente una pregunta por el momento en el chat. La voy a compartir con usted. La leo para todos, hermanos, porque seguramente como en la escuela, también uno levantaba la mano para preguntar, pero habían 10 que tenían la misma duda. Así que vamos a tratar de resolverla. Daniel dice, buenas noches, querido presbítero Carlos Cabello. En su presentación, hablando sobre Hebreos 1, la Biblia dice que en los postreros días Dios ha hablado por medio de Jesús. La pregunta es, en la última generación, ¿cómo los hombres podrán representar a Jesús en la historia de 6,000 años en el plan de la salvación si todo el mundo estará como en el tiempo antes del diluvio? Muchas gracias. Saludos desde Sao Paulo, Brasil. ¿Hay alguna forma de poder resumir la pregunta? Porque hay varias cosas que podrían responderse aparte. Bueno, menciona el asunto de los 6,000 años, menciona cómo es que, tomando Hebreos capítulo 1, menciona cómo es que vamos a vivir, creo, dice la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor? La pregunta dice, en la última generación, y aquí viene la pregunta, ¿cómo los hombres podrán representar a Jesús en la historia de 6,000 años en el plan de la salvación si todo el mundo estará como en los tiempos antes del diluvio? El Señor siempre ha tenido un pueblo. Cuando Elías pensaba que estaba solo, habían miles que no habían doblado sus rodillas a Baal. Había miles. Mis queridos hermanos, en estos últimos tiempos el Señor también tiene un pueblo. Y de manera especial ese pueblo lo vemos identificado con los 144,000. Que dicho sea de paso, no creemos que sean los únicos que sean salvos, porque también está la multitud.
pero son los 144,000 que van a estar en el último, hasta el último instante de la historia de los 6,000 años. Y estos 144,000 son los que hayan recibido el sello de Dios. Y es justamente, lo mencioné allí en el resumen último que traté de hacer. El que Cristo viva en nosotros está relacionado con el recibir el Espíritu Santo. El que Cristo vive en nosotros está relacionado con recibir el sello de Dios. Y el que Cristo vive en nosotros está relacionado con el asunto de que Dios escriba su ley en nuestra mente y corazón. Está en esas cosas. Y el cumplimiento de la ley, dice la palabra de Dios, es el amor. Así como Enoc, así como Moisés, así como los patriarcas, así como Esteban, mis queridos hermanos, así vamos a vivir. Algo que quisiera mencionar, y eso lo tenía como parte del mensaje también, hay algunas citas que menciona la sierva del Señor y es interesante ligarlas, porque Moisés, que tuvo una comunicación directa con Cristo, ¿sí? Moisés no tuvo profeta, Moisés se relacionó directamente con Cristo. Cuando descendió del Sinaí, su rostro brillaba. Eso lo dice la sierva del Señor, lo dice las Escrituras. De Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc no tuvo profeta. Enoc se comunicó directamente con Cristo. Su rostro, dice la sierva del Señor, brillaba. Y cuando escuchemos, dice, y me incluyo, y en el nombre del Señor espero que sea así, y con cada uno de ustedes también deseo eso, mis queridos hermanos, porque debiéramos desear pertenecer a ese grupo especial, los 144,000, debiéramos orar por ello. Cuando se escuche la voz de Dios anunciando el día y la hora de su venida, de la venida de Cristo, mis hermanos, dice que habrá un brillo especial en el rostro de aquellos que reciban esa noticia. ¿Qué significa esto? Contacto directo con Cristo, relacionamiento con Cristo, directo con Cristo, intimidad directa con Cristo. Ya no más un profeta. Las profecías se van a terminar, mis hermanos, y eso lo dice la palabra de Dios. No me lo estoy inventando. Relacionamiento directo con Cristo. Cristo en mi vida, ya con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y cada sábado nosotros tenemos esa oportunidad, mis queridos hermanos, porque cada sábado representa justamente esto. Cristo viene a nuestra vida para que Cristo guarde el sábado en nosotros. Eso es lo que debiéramos entender. Esta es la profundidad de la justificación por la fe. Yo no soy, es Cristo en mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos desde niños, pero nunca lo hemos visto desde el punto de la justificación por la fe. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? Ser salvo, claro que sí, en Cristo. ¿Podré soportar las pruebas? Claro que sí, en Cristo. ¿Puedo guardar la ley de Dios? Amén, claro que sí, en Cristo. ¿Por qué? Yo no puedo guardar la ley de Dios, porque en mi injusticia yo no puedo cumplir con justicia. Pero el obediente Cristo, el justo Cristo en mí, puede guardar el sábado y la ley de Dios en mí. Y eso se va a ejemplificar en mi vida, en mi testimonio, de que yo conozco en verdad al Señor. Esa vendría a ser quizás la respuesta. Y eso está muy, muy íntimamente relacionado con los 144,000, mis queridos hermanos. Muy, muy relacionado. Impresionante. Si yo hubiera hecho la pregunta, creo que estaría satisfecho. Y Daniel acaba de colocar ahí, gracias, presbítero. Yo creo que estamos muy satisfechos con esa respuesta. La verdad, acá nosotros, estos temas, no, obviamente siempre son cosas nuevas las que se aprenden, pero la mayoría de los que estamos acá, estas cosas las creemos. Tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo pensar. Y a veces surge la pregunta, como por ejemplo de Daniel, que seguramente sabía la respuesta, pero la pregunta porque siempre hay alguno que tiene alguna duda al respecto.
Y cuando un estudioso lo puede aclarar con las palabras que usted lo ha hecho, yo me he quedado así con eso de voy a recortar este fragmento de la pregunta para hacer un tema completo, porque a mí me parece muy estupendo la respuesta que usted ha dado. Creo que no hay otra No, pregunta, hermano, al menos al momento. Así que le pido por favor que pueda hacer una oración para terminar su ponencia y luego pues vamos. le damos las gracias y pasamos a lo siguiente. Adelante. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Este precioso evangelio, Señor, lleno de esperanza y de poder de tu parte. Este mensaje, Señor, del tercer ángel, que tiene que iluminar la tierra, Señor, con tu gloria. Por favor, no permitas que lo tengamos como un mero conocimiento en nuestro intelecto, Señor, que sino que lo podamos en verdad vivir. Que tú puedas, Señor, en este tu santo sábado, habitar en nosotros y que puedas guardar, Señor, este santo sábado en nosotros. Para honra y gloria tuya, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. En nombre del grupo de estudio Maranata, mi hermano Carlos, le queremos dar las gracias por haber puesto su tiempo a disposición, su conocimiento, pero como ya lo decía usted, no el conocimiento en sí, sino el compartir palabra de Dios para con nosotros. Estamos muy agradecidos, esperando que no sea la última vez que nos acompañe. Amén. Gracias, gracias por la invitación, hermanos. Un gusto de pertenecer a este grupo. Siempre comparten temas muy, muy interesantes. A veces falta tiempo para recibir todo, para analizarlo todo, pero gracias, mis hermanos. Un abrazo desde Santa Cruz, Bolivia. Que el Señor me los siga bendiciendo a todos. Feliz sábado. Muchas gracias.